Ahora sí. Entonces, ¿alguien me puede hacer un resumen del video que vieron del pastor Andrew Johnston? Y siempre los videos, ¿verdad? La introducción que hacen para como llamarnos la atención. ¿Alguien me puede hacer un resumen del video y también de Hechos capítulo 2, 22 al 47? Se empieza con el discurso de Pedro. Se empieza con el discurso de Pedro, explicándole que los hermanos no estuvieron borrachos, que él les aclara bien y le explica que Jesús los llenó del Espíritu Santo. Le explica que Jesús fue matado por los mismos israelitas. Y que Dios los llena a ellos del Espíritu Santo. Permita decirle franco que habla del rey David, que profetizó todo lo de Jesucristo, que iba a morir, pero su cuerpo no iba a descomponerse, iba a resucitar, iba a tener nueva vida, y apareció durante 40 días a los profetas, a los apóstoles, y él estuvo reenseñando, porque algo no aprendieron, tuvo que reenseñarles. Excelente. Buen resumen, Ricardo. Muchas gracias. Hilario. Vemos allí en la historia, exactamente enfocándonos en lo que es la vida de Pedro, 40 días antes o 50 días antes de la muerte del Señor Jesucristo, lo que él vivió. Incluso se cumplió la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde él le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Y 50 días después, 40. Se fue Hilario. Bueno, ¿alguien más específicamente en... Pastor, de pronto Natalie. algo que... Lady, soy yo. Lady, ¿dónde está? No lo veo. Ok, Lady, ya. Sí. De pronto algo de lo que decía el profe en el video, que fue impresionante, que no es dejarnos llenar de lo que dicen otras personas, sino de lo que vivimos, ¿no? O sea, nosotros no podemos dar testimonio de algo que no hemos visto. Entonces, esa fue la introducción del video y es impresionante porque por eso es que tenemos que estudiar la Biblia para saber en qué estamos. Y eso es lo que hizo Pedro en este discurso. Él no era muy estudiado, pero Dios le dio la sabiduría y yo creo que fue uno de los mensajes más duros que ha dado Pedro. Por eso se convirtieron 3,000 personas, porque les llegó al corazón y al alma. Gracias, Lady. Bien dicho. Testificamos lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Si no estudiamos la palabra de Dios, no podemos compartir con otros, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña. Natalie. Sí, señor. Como la compañera, la hermanita Lady, a mí me impactó eso, la primera parte de la introducción del pastor, de cómo lo que da testimonio de una persona que vio eso, la veracidad que es, ¿no? Y cómo la palabra está escrita para eso, para testificar de la obra salvífica que Jesús ha hecho por nosotros. Y lo impactante, que uno tal vez lo lee muchas veces, pero ahora al leerlo en esta forma, por el método de las 4C, cómo vemos que Pedro predicó la ley y a la vez el evangelio.
y cómo ahí fue el inicio de la iglesia cristiana. Ese fue el inicio de la iglesia que empezó unida, unánime, un mismo amor, un mismo sentir, a predicar ese mensaje de arrepentimiento y de salvación. Excelente, excelente resumen, Natalie. Y es lo que vamos, ¿verdad? Lo que predicó Pedro, ¿verdad? La ley, él directamente, lleno del Espíritu Santo, les dijo en la cara a esas autoridades, a esa gente que estaba allí, ¿verdad? La ley, lo que pasó, lo que sucedió, lo que somos, nuestra realidad espiritual, ¿verdad? ¿Qué hace la ley? Dice lo que Dios quiere. Dios es santo y pide que tú seas santo también, que yo sea santo, ¿verdad? Y lo que Dios ve en nosotros es pecado. Nos dice, tú has pecado. La ley convence al pecador de su culpa delante de Dios, ¿verdad? Esa es la ley de Dios. El Evangelio, lo que Dios hizo, ¿verdad? Lo que Dios hizo en favor de nosotros, en amor por el mundo entero. Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? Vivió una vida perfecta en nuestro lugar, una muerte para pagar el precio justo de nuestros pecados. Pero no quedó allí, como siempre decimos, ¿verdad? La tumba está vacía, ¿verdad? Jesucristo resucitó glorioso al tercer día. Así como los discípulos lo vieron subir al cielo, nosotros también con ojos de fe lo vemos, ¿verdad? Dios lo resucitó por la fe en Cristo. Dios te ha salvado y nos ha justificado. La palabra justificada no es otra cosa que declararnos justos e inocentes ante la presencia de Dios. Entonces el evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida eterna que Cristo les ha asegurado, que Cristo nos hará, ¿verdad? Más con detalle vamos a estudiar, o quizás ustedes ya estudiaron esta lección de ley y evangelio, ¿verdad? Para profundizar un poquitico más. Muy bien, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. ¿Alguien me puede explicar de esta expresión? Hablando de la ley y el evangelio, pensando en lo que sucedió con Pedro en el día de Pentecostés. Natalie. Sí, señor. Bueno, yo en eso veo que cuando la gente no está consciente de su pecado, pues necesitan escuchar esa ley, darse cuenta que son pecadores, que están pecando y que y necesitan, ¿verdad? Esa ley para ver el pecado. Pero cuando alguien siente esa culpa, ese arrepentimiento, ese ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hice aquello? Ya lo que necesita es escuchar las buenas nuevas del Evangelio, donde en Cristo Jesús va a recibir perdón y va a recibir una vida que va a ser transformada por la fe, por recibir esa gracia de la salvación del Evangelio, las buenas nuevas del perdón y de la vida eterna en Cristo Jesús. Excelente, gracias Natalie. Salvador. Perdón, van pasando los bomberos. Un ejemplo de que puedo ver en palabras de Pedro, que hoy en la iglesia se puede poner por práctica, es que Pedro los afligió, mostrándoles que no podían ser salvos bajo la ley, que necesitaban reconocer sus errores, reconocer a Jesús como su Salvador, y les predicó la ley de este modo, mostrándoles sus errores, que habían fallado y que tenían que arrepentirse. Y también les predicó el Evangelio, diciéndoles que a este Jesús crucificado, al cual habían crucificado, pues también era el que lo salvaba, era nuestro Salvador. Y pues de esa misma manera hablarle a las personas que día tras día que nosotros cometemos pecado, cometemos errores, faltas que a Dios no le agradan, lo seguimos crucificando,
Entonces, pues nomás es que debemos hablarles también del evangelio, que debe de haber convencimiento de pecado, que nos arrepintamos. Gracias, Salvador. Excelente la gran diferencia, marcar la diferencia entre la ley y el evangelio. Excelente. Uno de los pasajes bíblicos que más me encanta a mí es el fariseo y el recaudador de impuestos, ¿verdad? El fariseo piensa que no tiene pecado, que todo lo que él hace está bien, ¿verdad? Que Dios está que en deuda con este fariseo, mientras que el republicano dice, Señor, ¿verdad? Queda a cierta distancia y dice, Señor, ni siquiera merezco acercarme a ti, ¿verdad? Perdóname mis pecados, soy un miserable pecador. Y Jesús le dijo, este fue a la casa perdonado y no el otro, ¿verdad? Sabemos nosotros que muchos de nosotros pensamos que somos creyentes de toda una vida, nos sentimos cómodos, estamos tranquilos pensando que Dios tiene una deuda con nosotros y es por eso que la ley de Dios, es por eso que nuestros pastores, es por eso que nosotros vamos a proclamar la ley, decirle, ¿verdad? Ante los ojos de Dios has pecado, has cometido, has roto los mandamientos. Y al ver que está afligido, pues consolarle con el dulce evangelio de Cristo, que no es otra cosa que el amor inmerecido que Dios nos da por cada uno de nosotros. Excelente, entonces vamos a continuar. Muy bien, una vez alguien dijo, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. En otras palabras, impartir la ley, verdad, y el evangelio. O sea, cuando la gente no está consciente de su pecado, necesitan escuchar la ley, necesitan ver su pecado. Cuando alguien siente culpa de su pecado, ya se le hace falta escuchar el evangelio, las buenas nuevas del perdón y la vida en Cristo Jesús. Proyecto final, ¿verdad? Este es uno de los proyectos finales. Habrá una tarea clave que vamos a contestar hoy. Y más el enfoque es hoy cómo Pedro usa la ley, ¿verdad? A la gente que estaba allí y también el evangelio el día de Pentecostés. Entonces vamos a ver en la clase mientras vamos avanzando. Excelente. Hoy vamos a repasar las 4 Cs. Ustedes ya están familiarizados, ¿verdad? Con las 4 Cs. Al principio yo decía, ¿qué serán esas 4 Cs? Y hoy vamos a repasar un poquitico más, pero ustedes me van a decir qué es en base a lo que han estudiado, ¿verdad? ¿Qué usó el pastor Andrew Johnston para llamarles a ustedes la atención? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es captar en las 4 Cs que vamos a repasar hoy? ¿Qué es captar? ¿Qué es? Voy a ponerles todas, ¿ok? Pastor, Sí. Carmen. captar. Pastor, Adelante. amén. Ok, ¿qué significa captar? ¿Alguien nos va a decir? Amén. Excelente. Llamar Entonces, la atención. Contar es contar la historia a la que se va a estudiar. Considerar tiene unas preguntas que dice, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los personajes de esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrió en esta historia? ¿Se resuelve el problema? Que contemos y cómo. Consolidar. También tiene unas preguntas. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia?
¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Tenemos, desde que ya terminé, con consolidar. Eso es, Sí, pastor. excelente, excelente. Ustedes están muy familiarizados, ¿verdad? Entonces esa es la idea. La enseñanza queremos que sea simple, ¿verdad? Sencilla, que podamos entenderla, contar una historia, como las historias que nos cuentan los pastores en la introducción de las clases, de las lecciones. Todas son, ¿verdad? Encajan perfectamente con toda la historia. Entonces, como dice aquí, las 4 Cs, es un método sencillo para enseñar la palabra de Dios por medio de historias bíblicas, identificando la ley y el evangelio en cada historia. Como nos dijo, no era Cecilia, pero era, bueno, perdóneme. Sí. Sí, bueno, excelente. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Captar es como literalmente, es como poner ustedes les gusta ir de pesca, ¿verdad? Ponerle el anzuelo, la carnada en el anzuelo y lanzarlo al agua para que el pez caiga en el anzuelo. Literalmente es eso, ¿verdad? Como para llamar la atención, una frase de introducción o algo que uno conozca, que uno esté, ¿verdad? Que sea conocido para nosotros. Dice la introducción algo interesante que capte la atención y los pone a pensar en el día. Natalie. Sí, señor. A mí me gustó mucho porque yo también, bueno, vi el video de la geografía de Pedro y en eso, relata, nos iba mostrando dónde vivió Pedro, pero que Pedro no era de Capernaum, sobre todo la condición que también en el video de la clase, que él no era un hombre preparado, era un pescador, y aún así, como empezó a hablar no solamente con la autoridad de que fue testigo fidedigno de los hechos ocurridos, ¿no? Con esa convicción, sobre todo cuando en su discurso, en su prédica, empezó a hablar de lo que era el verdadero arrepentimiento. Y cuando remarca de que Jesús murió por no solamente por los que creyeron en él, sino también por esos que lo crucificaron. Igualmente ocurre hoy día. O sea, él murió por nosotros. Esa buena nos impulsa en agradecimiento, en amor, a anunciarlo a él, porque él nos rescató a nosotros. O sea, yo maté también a Jesús, porque él murió en esa cruz por mis pecados, para darme perdón y para darme vida eterna. Excelente, Natalie. Bien dicho. Gracias. Y ahí va, ¿verdad? Contar, ya nos dijo Cecilia exactamente. Considerar las preguntas, considerar y consolidar. Entonces ya hemos estado haciendo eso, pero vamos a ponerlo en práctica, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ahorita estamos considerando la historia, ya lo leímos, ya recibimos la introducción, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? Natalie y luego Cecilia. Sí. Pedro y los apóstoles, Jesús y los israelitas presentes en el día de Pentecostés, que es un grupo internacional, porque había varias nacionalidades, y se menciona a David. Excelente, sí, muy bien. Cecilia iba a decir algo. Ya. Los varones hermanos.
Excelente. El Señor Cristo, el Espíritu Santo y los hermanos. Excelente. Gracias. Gracias, Cecilia. Vamos a considerar cuáles son los objetos de esta historia. Hilario. El micrófono. Ajá, quería agregarle allí en los personajes Ujú. que se menciona a David, Sí, sí, gracias. Gracias, Hilario. Sí, claro, menciona a David muchas veces. Amén. Gracias. Los objetos de esta historia. El sepulcro Ajá. ¿El sepulcro de quién? de Jesucristo. Y también habla del sepulcro de David también, porque en el sepulcro de David está. En el sepulcro de Jesús no está. Ujú. Sí. Bueno, en el sepulcro de David todavía, ¿verdad? Bueno, ya no existe nada de los huesos, nada. Pero ahí está el sepulcro todavía, ¿verdad? Mientras que el de También Cristo, pues ya no está. así. Está vacía el También, gozo. también se nombra el cielo. Ujú. Ok, las propiedades y posiciones que vendieron los creyentes. Sí, ¿Se acuerdan en la última parte donde ellos, motivados por el Espíritu Santo, vendían sus propiedades. sí, como Y nosotros, partían las casas y el pan, y partían el pan, comían juntos. chévere, ¿ah? Lindo. Sí. Sí. Excelente, seguimos entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén. Jerusalén. Sí. Excelente. ¿Y en dónde más? En las casas cuando estaban comiendo, compartían el pan. Excelente. Y el templo, profesor, el templo. En el templo, sí. En el templo se juntaban en el templo Pero, y en las y en casas. las casas. Ujú. Excelente. Exactamente como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Como lo hacen ustedes. Invitándoles, abriendo las puertas de su casa, ¿verdad? Quizás de pronto quitando algunos muebles para que haya más espacio y así pues más gente escuche la palabra de Dios, ¿verdad? Es como cuando uno invita a un familiar o un amigo a una carnita asada, ¿verdad? Las cosas que están a veces en la mesa, en los lugares, haciendo espacio, pues lo movemos para que más amigos quepen, ¿verdad? Lo mismo, el mismo gozo de que alguien venga y escuche la palabra de Dios, o nosotros ir a la casa de nuestros vecinos, amigos, a compartir la palabra de Dios. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Natalie. Ocurrió el día de Pentecostés por la mañana. Excelente. El día de Pentecostés en la mañana. Exactamente. Un día muy ocupado para Pedro, ¿verdad? Tempranito estaba allí, antes de las 9 de la mañana, y pasó todo lo que pasó. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me dice cuál es el problema en la historia? Que los inconversos no creían en las manifestaciones que tenían los que estaban llenos del Espíritu Santo. Pensaban que estaban borrachos. Sí. Uh-huh. Pero específicamente en el texto que leímos. Hilario, cuéntenos. El micro. Yo veo que el problema que se presenta es que el problema que se presenta es algo nuevo para tanto para los apóstoles como las personas que estaban reunidas. A pesar de que se le había hablado de la llenura del Espíritu Santo, pero no lo habían vivido.
Entonces, para ellos fue algo nuevo. Y entonces fue Pedro, justamente un hombre totalmente ya transformado, que explica lo que estaba pasando. Excelente. Gracias, Hilario. ¿Alguien más? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estaba pasando con la gente? Estaban allí mucha gente. Pero muchos de ellos quizás decían, yo no tengo nada que ver con ese tal Jesús. Yo no hice nada. Yo he escuchado que lo han matado, que lo han crucificado. Pero yo no he hecho nada. Yo tengo las manos limpias, ¿verdad? Pero ¿qué dice el apóstol Pedro a ellos en la cara? Ustedes lo No había mataron. todavía escuchado. Ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, ¿verdad? Que yo estoy pecando. Cuando alguien ve lo que yo no veo. Cuando alguien me hace reconocer mis pecados, ¿verdad? Al principio no es cosa buena. Quizás me voy a enojar. Quizás les voy a decir, ¿y tú quién eres? Para que me venga a hablar. Pero cuando esa realidad toca el lado, toca la herida que está abierta, pues ese momento me doy cuenta que realmente necesito un Salvador, ¿verdad? Y eso era lo que sucedió a esa gente, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que aunque no fueron partícipes, pero sus pecados, su rebeldía, su rechazo, crucificó también a Cristo. Y el otro problema, pues recién estaba comenzando la iglesia, eran muy pocos creyentes al principio aquel día, ¿verdad? Siempre pienso yo en Jesús predicando todos los días, enseñando la mejor enseñanza, haciendo milagros, ¿verdad? Sanando a la gente y todo. Perdón. Y luego, pues, pocos creyentes cuando él murió. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Sí, Ricardo. El pueblo israelita siempre se destacó por eso. Al pueblo israelita lo sacaron de Egipto con un montón de milagros y nunca creyeron. Todos los que salieron de Egipto nunca creyeron, todos murieron en el desierto. Todos. Una generación nueva entró a la tierra prometida. Sí. Y esa historia no cambia, ¿verdad? Hoy en día también existe lo mismo. Es por eso que el Señor nos llama a proclamar la palabra sin cansarnos, y es el Espíritu Santo que hace la obra. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia. ¿Alguien me puede hacer un resumen de lo que leyeron este pasaje bíblico? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué fue lo que a ustedes, qué fue algo nuevo para ustedes? ¿Verdad? La prédica de Pedro. La prédica de Pedro, porque Pedro le hace un resumen de lo que ocurrió con Jesucristo y los acusa a ellos que ustedes mataron a Jesucristo. Y ellos se asustan porque si nosotros matamos a Jesucristo y ahora resucitó y tiene poder, entonces se asustaron y pidieron perdón. ¿Sí? Uh-huh. Hay Y una después, pregunta que ellos hacen, ¿verdad? sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ahí Pedro le dice, vuélvanse a Cristo y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Uh-huh. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón. Pedir perdón. Ellos pensaban que tenían que hacer un montón de cosas,
un montón de reglamentos, un montón de, no sé, sacrificios, pagar algo. Pero el Señor, Pedro dice, creer. Que antiguamente los israelitas pagaban con una gallinita, una torta, un cordero, los pecados que tenían, y el sacerdote hacía derramamiento de sangre y sus pecados quedan perdonados, y el próximo año volvían a hacer lo mismo. Claro. Y entonces era una tradición que hacían ellos. Entonces, una persona que está acostumbrada a hacer una cosa constantemente, le cuesta asimilar que hay algo nuevo. Y Jesucristo era algo nuevo. Sí, y más que todo tenemos que entender que Jesús iba contra la corriente, ¿verdad? Porque los judíos hacían todo lo que estaba en la ley, y Jesús vino y dijo, pues yo vine a cumplir la ley, ¿verdad? Para que los requisitos, todo lo que ustedes dicen que tienen que la gente hacer, pues queda a un lado, ¿verdad? Es por la fe, no por las obras. ¿Alguien más me puede contar desde su punto de vista lo que es, al leer la historia, lo que a ustedes más les llamó la atención? Salvador, por favor, adelante. Sí, pues Pedro les predica de Jesucristo, aparte de amonestarlos, y les habla de Jesús como el conquistador de la muerte. Gracias, Salvador. Sí, a los 3 días resucitó. ¿Verdad? Qué maravilloso evangelio, qué gozo. No creemos en algo que está muerto. Hilario. En esta historia se ve prácticamente cumplida la obra de nuestro Señor Jesucristo por la obediencia, venciendo la muerte, ¿verdad? A pesar de que sufrió muerte de cruz. Aquí vemos que está plasmado cómo se cumple a lo que él vino hacia la tierra, y nos muestra qué debemos hacer nosotros, cómo aplicar tanto el evangelio como la ley, porque acá Pedro, una vez transformado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, Pedro presenta la ley y también presenta el evangelio como salvación. Por supuesto. Excelente punto, Hilario. Eso es lo maravilloso del apóstol Pedro en este momento. Les da la ley, pero también les da el glorioso evangelio, les consuela, ¿verdad? Con el evangelio. Él les dice, el único que transforma sus vidas, el único que lava las manchas de sus pecados, el único que salva, que sana esas heridas que están sangrando en este momento, es Jesucristo, mediante la obra redentora que ha hecho en nuestro favor. Excelente. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Hilario y Natalie. Bueno, pero Vamos primero con Hilario. Bueno, yo veo que si el problema se resuelve una vez que hay el entendimiento, una vez que se explica lo que estaba aconteciendo, que Pedro explica, porque Pedro testifica de porque Pedro vivió con nuestro Señor Jesucristo todas esas maravillas que él hizo, todos esos prodigios. Y una vez que Pedro es llenado en el Espíritu, Pedro recuerda todo esto que él vivió y él testifica y lo presenta, pues, y lo da a conocer tanto a los hermanos en Cristo y como a los que estaban, que no conocían del Evangelio. Entonces se presenta y creo que se resuelve el problema, pues, de esta manera. Excelente, excelente, Hilario, bien dicho. Natalie. bueno, la mía la estoy viendo ahí en la pantalla. Yo puse la primera, que el Espíritu de Dios pues obra en el corazón de las personas, trae ese convencimiento, como la misma palabra nos dice, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Hay un arrepentimiento y buscan el ser bautizados. Excelente.
sabemos lo que opera el bautismo en nosotros. Perdón de Y entonces, pecados. perdón de pecados. Y el ver también cómo el Espíritu Santo trae no solamente ese convencimiento, ¿verdad?, de que han pecado, de que ellos llevaron a la crucifixión a Jesús. No, como usted lo mencionó ahora, que muchos tal vez pensaban, no, ¿qué tengo yo que ver con ese Jesús? Que tal vez yo ni lo escuché o no le puse atención. Y el otro es el entendimiento, porque ahí el Espíritu Santo vino a traer a muchos que tal vez lo escucharon, pero no lo siguieron. Y entonces viene ese entendimiento a su corazón y el comprender que esa ley que ellos tenían no la cumplían. Por lo tanto, que la ley jamás los iba a justificar. Más bien la ley los hacía culpables. Pero que ese Jesús que murió nos trae esa salvación, ese perdón y esa vida eterna. Gracias, Natalie. Bien dicho. Sí, el Espíritu Santo, la semana pasada hablamos de que si no es por el Espíritu Santo, usted y yo no podemos decir que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? El Espíritu de Dios obra en los corazones de las personas presentes, ¿verdad? No es que de pronto Pedro se puso valiente al ver todos los eventos que había ocurrido, sino es el Espíritu Santo, es un fuego que arde dentro de nosotros, que nos motiva a compartir con otros la palabra de Dios y el valor que tuvo Pedro. Ya sabemos la personalidad de Pedro, ¿verdad? Él era un impetuoso que siempre iba a decir algo, a hacer algo sin antes pensar. Pero en este momento, todo lo que dijo Pedro, todo lo que pensó Pedro, ¿verdad? Era guiado por el Espíritu Santo. Y es lo mismo que pasa hoy en día, ¿verdad? El Espíritu Santo siembra la semilla de la fe en nuestros corazones, la cultiva, esa plantita pequeñita, la riega con la palabra de Dios, crece y confesamos que Cristo es nuestro Salvador. Por medio del buen testimonio de los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo sabe la gente que usted es un creyente, hermanos y hermanas? ¿Cómo sabe la gente que ustedes son creyentes? Por lo que habla, por lo que hace, por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Eso es, ¿verdad? A veces las acciones valen más que 1000 palabras, ¿verdad? Muchos cristianos no conectamos nuestras palabras con nuestras acciones, ¿verdad? Es maravilloso lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. A veces la gente dice, ¿qué será que tiene esa persona? ¿Por qué estará tan, a pesar de las circunstancias de la vida, ¿verdad? A pesar de los dolores, a pesar de las angustias, a pesar de las dificultades, de los retos, el alma está alegre, el alma de un creyente está alegre porque sabe que Cristo vive dentro de nosotros, ¿verdad? Dice, por medio del buen testimonio de los creyentes, Dios hizo crecer la iglesia. 3000 en el día de Pentecostés. Y cada día después, ¿qué dice que iba pasando? Se iba agregando, iba creciendo el número de quienes creían más en Jesucristo. A veces usted y yo, ¿verdad? Yo que tuve la dicha de trabajar con una congregación y a veces era frustrante ver que no crecía el número, ¿verdad? De la gente. Y a veces como uno con carne humana, de carne y hueso, se desespera, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nuestro trabajo es compartir con otros la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace la obra. Puede ser 3000 en un día, puede ser 20, puede ser 5, o puede ser 3 en un año, o 2 en un año. Es obra del Espíritu Santo, lo que el Señor sí nos llama a ser fieles siervos de Cristo proclamando el Evangelio. ¿Alguna preguntita?
la obligación del cristiano es fomentar que se aumente el fuego del Espíritu Santo. Sí. Porque Pablo le dice a Timoteo, aumenta tu fe, tu espíritu, que crezca. Excelente, Y Ricardo. las iglesias ahora no tienen eso. Sí, No tienen eso. yo diría que es más que obligación, es un gozo y una responsabilidad, ¿verdad? Porque cuando uno hace las cosas por obligación, ya no es evangelio, ya no es gozo, ya es fuerza, ya espero el resultado de algo, ¿verdad? Es como, lo que el cristiano hace es como un fruto de gratitud a Dios, ¿verdad? Sembramos la semilla. Si la semilla es buena, que es la palabra de Dios que estamos compartiendo en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios, va a dar los mejores frutos según la voluntad de Dios, no según nuestra deseo y voluntad, ¿verdad? ¿De qué se trata la historia? Alguien, si no los puedo ver a todos, pues nomás ustedes abran el micrófono y hablen nomás porque no veo todos los cajoncitos, entonces. Profesor, bueno, que por medio de la prédica de Pedro, esa prédica, como nos dice el mismo video de la clase, que fue una prédica dura, duras palabras, el Espíritu Santo lo utilizó a él, a Pedro, para llevar a miles a arrepentirse. Y a raíz de ese arrepentimiento vino la convicción para pedir ser bautizados, para el perdón de sus pecados, y ahí empezaron a adorar, a orar, y el reunirse para precisamente adorar y orar al Señor de nuestra salvación. Excelente, gracias Natalie. Hilario. Veo acá en la historia que se trata de esa gloria de Dios sobre la naturaleza humana, cómo el poder de Dios puede transformarnos, puede cambiarnos la vida en cuestiones de segundos, siempre y cuando nosotros dispongamos pues de ese corazón, de un corazón y en humildad, para que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Yo veo que acá en esta historia se plasma la voluntad de Dios y no del hombre, porque hay un derramamiento del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo se hace la voluntad de Dios y no del hombre, que es lo que está pasando hoy en día en nuestra vida, hablemos así, pues somos pecadores, que estemos buscando de Dios, que estemos cada día tratando de mejorar esa naturaleza que nos sirve, es con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hilario, bien dicho. Salvador. Sí, pues en esta historia yo miro que Pedro testifica de Jesús y les muestra que David era aquel que David había profetizado acerca de Jesús, que era este Jesús al cual habían crucificado, del cual David había hablado, que era el Salvador. Y también nos muestra la historia como todo lo que prometió Jesús y de lo que habló Jesús. Es el testimonio de que cada palabra que Jesús habló pues estaba ocurriendo en ese momento, sobre el Espíritu Santo, sobre el arrepentimiento, sobre la salvación. Gracias, Salvador. Excelente, exactamente. Y nomás para pasar a la siguiente diapositiva. Las veces que Pedro quiso hacer todo lo que quiso hacer por su propia cuenta, le fue muy mal. Las veces que el apóstol Pablo quiso hacer todo por su propia cuenta, creyendo que estaba haciéndolo bien, le fue mal. En este caso específico, es Dios que está usando a Pedro como un instrumento, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo
dé a conocer el poder, el amor, la gracia y el amor de Dios por toda la humanidad. Esa gente, claro que escuchó la ley, pero fue contentos a la casa el haber sabido que Cristo murió por sus pecados. No es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Después de un día largo, de un día de enojo, de un día de problemas, de un día de dificultades, recordamos que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos perdona, que Él cargó con todas nuestras debilidades, con todas nuestras angustias. Eso nos hace descansar en la noche felices, esperando el nuevo amanecer, ¿verdad? Para seguir sirviendo al Señor. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Que Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados. Para darme Excelente. perdón. Ujú. Yo veo muchas veces la incredulidad, pastor, que hay en los creyentes, ¿no? O incluso en algunos de los mismos inconversos. Muchas veces uno le muestra que el camino para ellos, para salir de todos sus problemas es Dios y no creen. Entonces es la incredulidad de la humanidad que nos separa mucho de Dios. Gracias, Lady. Bien dicho, sí. Ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. En ese ustedes estoy yo también, ¿verdad? Aunque yo haga una lista y le ponga ahí todas las, ¿verdad? Le hago una lista enorme y diga, yo soy buena persona, yo voy a misa, yo leo la Biblia, yo medito. Y así sígale la lista grande, ¿verdad? Pero el Señor dice, ¿has cumplido los 10 mandamientos? ¿Has odiado a tu hermano? ¿Le has tratado como se merece? No, no, Señor. Entonces yo también he crucificado, ¿verdad? Esos pecados que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero ofendemos al Señor. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? El amor de Dios en esta historia. En el Evangelio, en que Él murió y resucitó por nosotros. Gracias, Lady. Sí, amén. Que Dios, Oliver. Dios entregó a su único hijo por nosotros y eso es más que suficiente. Sí, pues tal cual que dice la compañera en el versículo 23, o sea, hablando de Cristo Jesús, fue entregado en el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Es decir, que Dios ya lo había determinado así para salvarnos a todos nosotros. Excelente, Oliver. Bien dicho, sí. La muerte y la gloriosa resurrección de Cristo es el glorioso evangelio. Él dice, lo resucitó, se levantó de entre los muertos, derrotó a nuestro peor enemigo, selló, ¿verdad? Certificó nuestra salvación, pagó el precio justo de nuestra deuda. Y todo eso lo hizo por amor. ¿Ok? ¿Alguien más tenía la mano levantada? Excelente. Dice, Jesús se levantó de entre los muertos, probando que soy perdonado y mostrándome que al igual que Él vive, a través de la fe en Él, yo también viviré. Es una promesa que la palabra de Dios nos recuerda todos los días. El Evangelio en los versículos 32, 33, la resurrección de Cristo es el glorioso Evangelio para nosotros. Saber que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Eso es lo mejor de lo mejor que nos puede pasar. Por la fe en Cristo somos perdonados. Hay un hermoso pasaje de la Biblia cortico que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Que Dios ha hecho todo por nosotros en gratitud hacia Él.
¿Alguien levantó la mano? Lady. Sí, pastor, pues que debemos de seguir a la gran comisión, ¿no? Seguir predicando y seguir dando el mensaje así la gente no quiera escuchar. Así como nos enseña el libro de Hechos, no hay que desistir de dar el mensaje todos los días. Exactamente, gracias. ¿Alguien más? Hilario y Salvador. Exacto, en gratitud de nuestro Señor, nos mandó o nos demanda hasta el día de hoy, es hablar de su palabra, llevar el evangelio y presentarlo pues como tal cual como está acá en las escrituras, con verdad. Trata de pedir esa ayuda siempre al Espíritu Santo, que sea Él usándonos a nosotros y no el hombre, porque cuando habla el hombre la ponemos, como se dice acá, pero que sea el Espíritu Santo llenando a cada hermano en Cristo para que lleve la palabra y pase lo que ocurrió acá, pues se toquen los corazones, podamos hacer trabajo en el Señor Jesucristo, que es salvar almas. Amén. Gracias, gracias, Hilario. Salvador. Sí, pues me enseña a pedir perdón por mis pecados, me enseña a testificar de su amor, de la obra que hizo de salvadora y de reunirnos, como dice ahí, en la iglesia para dar testimonio de lo que Dios hace a las demás personas. Excelente. Natalie, Hilario. Yo veo, profesor, como, bueno, está en el último punto, dice que seamos generosos y bondadosos. Como usted indicó ahora anteriormente, que las acciones nuestras, nuestros hechos, hablan más que 1000 palabras. Entonces vemos ahí cómo esa iglesia empezó a convivir, empezó a reunirse y había sobre todo el compartir el pan. Entonces, el compartir como creyentes en esta nueva vida que tenemos, tanto con los mismos hermanos de la fe, pero sobre todo con aquellos que no lo conocen y puedan estar atravesando una situación difícil económica, sobre todo ahora en esto de la pandemia o pospandemia, que han perdido sus trabajos o están en situaciones difíciles, que han perdido seres queridos, etcétera. Entonces, ahí nos enseña el Señor que ahí es donde demostramos su amor, ese amor como Él nos lo enseñó en su vida terrenal, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ahí mostramos el Dios que nos ha transformado, el Dios que nos ha perdonado, y es a la vez una oportunidad, ese medio para darlo a conocer. Excelente, gracias, Natalie. Sí, esa es la verdad. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Nos reunimos para continuamente con nuestros hermanos, proclamamos la palabra de Dios, nos bautizamos, ¿verdad? Frutos de nuestra fe, queremos ser bautizados. Bautizamos a nuestros niños, debería decir, ¿verdad? Es lo que el Señor nos llama a hacer. Que seamos generosos y bondadosos, ya dijo Natalie, es no solamente con nuestros bienes, sino con nuestra actitud, ¿verdad? Un saludo, a veces podemos ser personas muy buenas, muy generosas, pero con una actitud poco cristiana. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Si estuviésemos en ese día, ¿verdad? Con los judíos, sería importante compartir el mensaje sobre el Mesías prometido. Salvador. Pues mi opinión es que en cualquier momento es el indicado. Siempre que tengamos la oportunidad de platicar con una persona, el preguntarle qué piensa de Dios, si lo conoce, si sabe quién es, lo que ha hecho por nosotros. Excelente. Compartir a veces nos va a ir bien, a veces no nos va a ir tan bien, ¿verdad? Pero lo hacemos con gozo, con alegría,
y es el Señor el que hace al fin el milagro. Vamos a hablar un poquito de algunos temas importantes, ¿verdad? En 10 minutos. Ya estamos sobre la hora, pero vamos a pasarnos un ratico más, ¿está bien? Pedro, vamos a hablar un poquito de Pedro, ¿verdad? El gran Pedro. Yo me identifico mucho con Pedro, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros. Un poquito la historia de Pedro, el hombre piedra, ¿verdad? Hermano de Andrés, pescador de Bethsaida, con poca preparación, pescador. Yo creo que en los rangos más bajos de las profesiones en Israel, primero estaban los pastores, ¿verdad? Luego creo que iban los pescadores que no tenían muy buena reputación. Imagínense usted de pronto en el mar mucho tiempo y todo eso, ¿verdad? Vivía en Capernaum, ya sabemos que era casado porque la Biblia menciona a su señora suegra. Del círculo íntimo de Jesús. La Semana Santa no le fue muy bien a Pedro. Negó 3 veces a Jesús, ¿verdad? Deliberadamente. Pero después de 3 días vio a Jesús resucitado con sus propios ojos. Me imagino la emoción, la alegría, ¿verdad? El evangelio, la enseñanza de Cristo, las evidencias convincentes que le mostró, hicieron que de cobarde pasase a ser un adalid, ¿verdad? Alguien que proclama valientemente, alguien que se para al frente de una multitud sin importar las consecuencias y comparte la palabra de Dios. Información bíblica, ¿verdad? Que él daba. Muy bien, de cobarde a adalid, predica con poder en el día de Pentecostés. Un poquito un resumen de Pedro, ¿verdad? Sana a un paralítico, se alegra cuando lo arrestaron, predicó la ley a Ananías y Zafira, difundió, ¿se acuerdan de esta historia? Cuando ellos dijeron, vamos a dar a los pobres, pero vendieron un terreno y luego se quedaron con una plática allí que no debían hacerlo y murieron los dos. Difundió la palabra en Samaria, resucitó a Tabita, a Dorcas, linda historia. Tendió un puente hacia la comunidad gentil a través de Cornelio, que era un centurión romano. Sufrió prisión otra vez a manos de Herodes Agripa. Habían como muchos Herodes ahí. La muerte de Pedro, y un pasaje bíblico que describe más o menos cómo iba a morir, ¿verdad? Jesús le dijo, no puedo yo leer ahí el pasaje bíblico, pero dice así, de cierto, te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos, y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte Pedro glorificaría a Dios. Y aquí está. Dice, usando un lenguaje descriptivo, Jesús dijo a Pedro la manera en que iba a morir por su fe. Por lo común se interpreta esta descripción, la predicción de que iba a morir como un mártir en crucifixión, precisamente como murió Jesús. Según la tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo. Algunos de los primeros escritores cristianos dicen que Pedro fue martirizado durante la persecución que ordenó el emperador romano Nerón en el año 64 después de Cristo. Excelente, vamos a hablar un poquitico en los minutos que nos quedan sobre el propósito de Academia Cristo. El propósito importante, estas 3 partes son capacitación para cumplir la gran comisión, ¿verdad? Que es lo que nuestros maestros están haciendo con alegría, con gozo. Ustedes ven a esos maestros, a esos pastores que están con gozo, con alegría de compartir la palabra de Dios con ustedes, para que ustedes también compartan con otros
con sus amigos, con las personas que ustedes conocen. Crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa en la vida que unos mortales como nosotros estudiemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Llevar la palabra de Dios a otros. Un resumen, dice Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en la palabra para llevar la palabra a otros. Nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las Escrituras, porque allí el Espíritu nos muestra el pecado y allí conocemos la gracia de Jesucristo. Y luego ese conocimiento del amor de Cristo se puede quedar con nosotros. Jesucristo nos llama a llevar la palabra a otros. Quiero juntar un grupo puede orientarme, ¿verdad? No sé si ustedes antes ya han hablado un poquito. El propósito de estos cursos es para que usted, ¿verdad? Tenga un grupo sembrador, que es que usted pueda enseñar a su grupo, pueda juntar un grupo de personas en su casa, en su vecindario, en su comunidad, ¿verdad? Y enseñarles a ellos cara a cara, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo aquí, para que ellos también sepan y así se siga expandiendo, ¿verdad? Si desean orientación, pueden hablar con un profesor para continuar, ¿verdad? El pasaje bíblico nos motiva, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón que vemos que aquel día se acerca. Entonces hay una imperante necesidad, específicamente en nuestra bella Latinoamérica, de compartir el evangelio con otros. Dice, nuestros profesores los pueden orientar a dirigirlos a uno de nuestros asesores, quienes les ayudarán a formar un grupo sembrador. Un grupo sembrador existe para crecer juntos en las buenas nuevas de Jesucristo. Estudiamos la palabra de Dios, oramos juntos, nos amamos del uno al otro y alabamos al Señor. El grupo sembrador es el primer paso para plantar una iglesia. En algunos casos se puede hacer una consulta presencial con uno de nuestros maestros asesores sin costo alguno. Ustedes ya saben que nada de lo que hacemos, ¿verdad?, tiene costo alguno. Si le interesa, plantar un grupo sembrador, hágale saber a su profesor o cualquiera de nuestros asesores. Entonces, algo para que ustedes tengan en mente el propósito de sus estudios, compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? Formar un grupo. Otra pregunta, ¿verdad? Deseo unirme a ustedes. ¿Cómo se hace? Hablar con su profesor, ¿verdad? Se establece una unidad doctrinal. De pronto alguien dice, yo quiero estar en unión doctrinal con ustedes. Yo creo lo que ustedes enseñan. Estoy de acuerdo a la enseñanza bíblica. La unidad doctrinal significa que, ¿verdad? Un compañerismo cristiano, que vamos a cenar la Santa Cena, recibir la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. Sabemos que estamos recibiendo, creemos que la palabra de Dios es la única norma, ¿verdad? La única fuente que nos guía, que nos ilumina, que nos muestra a Jesucristo, que nos muestra el perdón de pecados. ¿Ok? Un pasaje bíblico que nos habla de la unidad. Dice, hermanos, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esa es la unidad doctrinal, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes desea, puede hablar con mi persona, pues seguir los cursos, ¿verdad? Yo creo que en cada una de las lecciones, en cada uno de los cursos que toman, hay unas diapositivas que nos muestran esto, ¿verdad? ¿Alguna preguntita en estos dos puntos que hablamos sobre
el grupo sembrador y también sobre la unidad doctrinal. Bueno, profesor, perdone, pero esta es la primera vez, a excepción del profesor Nathan que daba la nación, la ley y el evangelio. Esta es en realidad la primera clase que yo veo que usted explica y lo explica muy bien usted, pero también hasta pone la diapositiva, porque como yo le explicaba, yo a raíz de el primer curso, ya así a nivel de profesor, con el que ahora es director, el profesor Joel Sulton, el proyecto era precisamente hacer con un grupo de personas o una persona invitada de las 4C, que era el proyecto de Daniel. Y a raíz de eso yo he ido haciéndolo, y ahora con el profesor Abraham Denner, él sí me mandó información, pero digamos, de links de páginas de la misma Academia Cristo, donde son ayudas para los grupos sembradores, pero hasta ahora con usted, y creo que yo voy a seguir pidiendo la información a usted para ver cuando nos reunimos, o sea, yo lo que he ido haciendo de lo que yo he ido aprendiendo en Academia Cristo, ¿verdad? Los pasajes de la Escritura, explicarlos, todo, pero entonces, si no es mucho uso, puedo seguir pidiéndole asesoría a su persona. Sí, bueno, porque yo estoy dando esta clase, ¿verdad? Entonces, pero todos estamos conectados, todos somos un solo equipo, ¿verdad? Pero sí, gracias. Y la meta es la misma. El deseo nuestro es que ustedes tengan su grupo y puedan compartir con otros la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para asesorarlos, para servirlos, para contestar algunas preguntas, las que podamos, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, excelente. Entonces, si tienen alguna preguntita de las dos, cualquiera de las dos pueden hablar con mi persona. Yo hablo con mis hermanos, con el equipo y seguimos adelante. Entonces, gracias. Natalie, ¿alguna otra preguntita? Bueno, entonces yo les voy a mandar la tarea cuando ya se grabe el video. A veces toma un tiempito, les envío para que tengan listo para el día miércoles. ¿Está bien si cerramos con una oración? Bendito Dios, te damos infinitas gracias por el placer, la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Señor Jesucristo, postrados ante tus pies, Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, sobre todas las cosas. La bendición espiritual del perdón de pecados, la salvación y la vida eterna que nos das mediante la obra redentora de Cristo. Fortalécenos diariamente, Señor, oh Espíritu Santo. Ayúdanos a proclamar el Evangelio valientemente como lo hizo el apóstol Pedro, a testificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese fuego que hay en nuestros corazones sea compartido con otros, para que también veamos la sonrisa en sus rostros, la alegría en su corazón, como lo hiciste con cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Danos una noche reparadora y mañana un día hermoso en el cual podamos aplicar nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestro tiempo siempre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendecida noche para todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Realmente bendiciones y gracias por transmitir tanto amor a la palabra. Gracias a ustedes, gracias al Señor. Buenas noches, compañeros. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Gracias por la Chao, palabra. chao. Bendiciones Carlos, buenas a noches. ustedes y a su familia. Buenas Chao, noches. buenas noches. Gracias por la Bendiciones para enseñanza. todos. Nos vemos el miércoles. Bendiciones. Dios mediante. Chao, chao. Buenas noches. Chao.